Endocarditis infecciosa. La definición es una infección de la superficie endocárdica del corazón e implica la presencia física de un microorganismo en el sitio de esta lesión. La afectación puede localizarse a nivel de las válvulas cardíacas, que es la ubicación más frecuente. También se ha descrito casos a nivel de los defectos septales o en el endotelio mural, como en algunos casos de comunicación arteriovenosas o cortocircuitos arterioarteriales. Dentro de la clasificación de esta enfermedad, se, se denomina como endocarditis definitiva, sospechada, posible. También se puede presentar en las válvulas nativas. Se utiliza el término de válvula nativa, aquella válvula que no ha sido intervenida, la válvula natural, mientras que la válvula protésica es aquella válvula que ha sido implantada mediante un procedimiento, una cirugía o una intervención a nivel cardíaco. Esta prótesis puede ser mecánica o puede ser biológica. La localización y por la microbiología. Dentro de la epidemiología, la incidencia de esta enfermedad es muy variable. Esto es debido a que los criterios, el diagnóstico y los métodos de investigación varían en diferentes estudios y de acuerdo incluso a los hospitales donde han sido descubiertos. La incidencia media anual es entre 5 a 7 casos por 100.000 personas año. Esto fue en un estudio realizado en Minnesota entre 1970 y 2000. La edad promedio de presentación se modificó en las últimas décadas. Antes de 1926, el promedio de edad de aparición de la endocarditis infecciosa era antes de los 30 años. Desde 1943 el promedio se fue incrementando a 39 años. En el año 2000 el promedio de más de la mitad de los pacientes con endocarditis infecciosa fue de 50 años. Y en el año 2016 se considera una edad promedio para padecer esta enfermedad a los 58 años. Entonces, esta enfermedad es actualmente más predominante en personas mayores debido a los procedimientos que son sometidos a esta edad. En la edad pediátrica, la endocarditis infecciosa es infrecuente y la mayor parte de los casos están asociados a cardiopatías congénitas estructurales, especialmente defectos del tabique o lesiones complejas que engloban al tabique, tanto interauricular o interventricular. También en aquellos pacientes que han tenido una cirugía cardíaca por defectos congénitos o aquellos pacientes que han sido internados y que son sometidos a implantación de catéter o sometidos a una gran bacteremia nosocomial, por lo que hace que en edad pediátrica la endocarditis infecciosa sea algo infrecuente. Dentro de las válvulas cardíacas, la más afectada es la válvula mitral, que el prolapso de la válvula mitral es actualmente la condición cardíaca más frecuente encontrado en pacientes con endocarditis infecciosa. También recordar que la valvulopatía reumática es una predisposición para este tipo de enfermedad, pero como la incidencia de la fiebre reumática ha ido disminuyendo y la valvulopatía degenerativa se fue incrementando, la incidencia de esta endocarditis es más frecuente en personas mayores. Dentro de las afectaciones cardíacas, la válvula mitral es la afectación más frecuente. En algunos casos se ha descrito que su prevalencia de afectación por endocarditis, la válvula mitral, es entre 28 o 45%. La válvula aórtica es la segunda válvula afectada por endocarditis y en algunos estudios se ha descrito una prevalencia de 5 a 36% de los casos.
También se ha descrito una afectación combinada de la afectación mitral y aórtica que puede presentarse incluso hasta en un 30%. La afectación de las válvulas derechas es muy rara. Una válvula tricuspidia puede estar afectada en un 5 a 6% y la afectación de la válvula pulmonar es muy infrecuente, incluso menos del 1%. Siempre es importante recordar que se debe buscar una cardiopatía estructural en aquellas personas que tengan endocarditis infecciosa, como la cardiopatía reumática, que se puede presentar entre un 37 a 76% de los casos. Dentro de las cardiopatías congénitas que más frecuentemente conducen a este tipo de enfermedad es la persistencia del conducto arterioso, la comunicación interventricular, la coartación de aorta, la válvula aórtica bicúspide y la tetralogía de Fallot. Y dentro de los defectos valvulares, el prolapso de la válvula mitral es la más frecuente. Dentro de la etiología, el estafilococo es el microorganismo más identificado. El estafilococo aureus o epidermidis es también la infección más frecuentemente encontrada a nivel de las prótesis valvulares. El estafilococo coagulasa negativo, el streptococo viridans, bovis, también son hallazgos frecuentes. El grupo HASEC también es una causa frecuente en aquellos donde el hemocultivo es negativo. En aquellos pacientes que cursan con una endocarditis bacteriana subaguda, el Streptococcus viridans es el organismo más frecuentemente aislado. La lesión característica de esta enfermedad es una vegetación. Entonces, cuando vean un estafilococo viridans, generalmente se sospecha cuando existe una endocarditis bacteriana subaguda. En los pacientes que tienen una drogadicción por vías que usen drogas intravenosas, el microorganismo más frecuentemente hallado es el estafilococo aureus. El riesgo de desarrollar esta endocarditis en este tipo de pacientes es entre un 2 a un 5% por año y es mayor cuando los pacientes que utilizan estas drogas tienen alguna cardiopatía estructural o han tenido una valvulopatía reumática. También eh, tiende a afectar más el lado derecho del corazón. Los pacientes que usan drogadicción, que son afectados por el estafilococo aureus, se incrementa la afectación del lado derecho. Incluso la válvula tricúspide es una válvula más afectada en este tipo de pacientes y en segundo lugar la válvula mitral y en tercer lugar la válvula aórtica. En las válvulas protésicas, el estafilococo epidermidis ha sido el más hallado frecuentemente. El estafilococo epidermidis, incluso en las endocarditis protésicas con afectación temprana, abarca entre el 10 a 30% de todos los casos de endocarditis posterior a un cambio valvular. Este riesgo no es uniforme. El riesgo es mayor durante los primeros 6 meses de cambio valvular. Un paciente que ha tenido una cirugía de cambio valvular en los primeros 6 meses es más susceptible a una infección por el estafilococo epidermidis, por lo que es importante realizar un seguimiento y sospechar de esta enfermedad cuando exista una disfunción de la nueva válvula.
En relación a la localización de las endocarditis, en pacientes que no tienen drogadicción, la afectación más frecuente es a nivel de las válvulas izquierda, la mitral y la aórtica. La endocarditis derecha es menos frecuente, la válvula más afectada es la tricuspidia. Esta se va incrementando en aquellos pacientes que se encuentren internados y se realice algunos procedimientos como cateterismo o tengan dispositivos intracardíacos que incrementan la afectación en el lado derecho, o aquellos pacientes que tengan usen drogas endovenosas que hace que presenten estos episodios. En relación a la fisiopatología de la endocarditis infecciosa, para que se produzca esta enfermedad, requiere que se produzcan varios fenómenos independientes de manera simultánea. Debe existir alteración en la superficie de la válvula. Esta alteración inicia el sitio para la fijación y colonización de los microorganismos. Esta alteración de la superficie se puede producir por agresiones locales, agresiones sistémicas, turbulencias en la sangre o también por la virulencia del microorganismo. Una vez tenida la alteración en la superficie valvular, se forma la endocarditis trombótica no bacteriana. Esta endocarditis trombótica no bacteriana contiene el depósito de plaquetas, fibronectina, fibrina y otros ligandos de matriz. Generalmente la endocarditis trombótica no bacteriana se produce por hipercoagulabilidad y una lesión endotelial. La endocarditis trombótica no bacteriana se localiza frecuentemente en el lado de baja presión valvular, en la superficie auricular de la válvula mitral o en la superficie ventricular de la válvula aórtica. También se ha encontrado esta endocarditis trombótica no bacteriana en pacientes con tumores malignos, con enfermedades crónicas, con cardiopatías reumáticas, con cardiopatías congénitas, uremia, enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso sistémico, tras la colocación de catéteres intracardíacos, por lo que también estos dispositivos se postulan se postulan como un mecanismo que está incrementando la endocarditis en el lado derecho. Una vez que se produjo esta alteración en la superficie y la formación de la endocarditis trombótica no bacteriana, las bacterias que se encuentran a nivel de la sangre se adhieren al tejido valvular, que es la colonización de estas bacterias. Una vez colonizada el tejido valvular, se inicia la multiplicación de las bacterias y su crecimiento. Eh, esta susceptibilidad se puede incrementar por estados de hipersensibilidad, exposición al frío, estados de gasto cardíaco alto, obstrucción de los vasos linfáticos cardíacos o manipulaciones hormonales. Existen también algunos factores hemodinámicos como la tensión mecánica en la válvula, que se correlaciona con la presión en reposo de la válvula cerrada. Es por eso que las válvulas izquierdas generalmente, al tener mayor tensión mecánica, son las más frecuentemente afectadas, especialmente la mitral y la aórtica. También es importante recordar que la bacteremia transitoria produce la colonización de esta lesión. La bacteremia se produce en la superficie mucosa sobre un traumatismo de esta válvula. Generalmente, para una bacteremia que sea considerada, debe existir una mayor a 10 unidades formadores de colonias por milímetro. Y debe ser considerada si esta bacteremia persiste entre unos 15 a 30 minutos.
También es importante recordar que la lesión característica formada por la acumulación y la multiplicación de las bacterias es la formación de vegetaciones. Los pacientes en riesgo que tienen mayor predisposición para la endocarditis infecciosa, los de alto riesgo son aquellos que sean portadores de prótesis valvulares. Los pacientes que ya tuvieron un cuadro previo de endocarditis infecciosa, aquellos con shunts pulmonares o sistémicos quirúrgicos, con cardiopatías congénitas cianógenas. De moderado riesgo, aquellos que tengan el resto de las cardiopatías congénitas. La enfermedad valvular adquirida, la miocardiopatía hipertrófica, pacientes con valvulopatías, con insuficiencia mitral o una afectación a nivel aórtica. Las condiciones no cardíacas son la formación de la endocarditis trombótica no bacteriana, cirrosis, carcinomas, lupus eritematosos sistémicos. El compromiso sistémico inmune, el VIH, no incrementa la incidencia de la endocarditis infecciosa. También en algunas situaciones la pérdida de la barrera cutánea, como en pacientes grandes quemados, hemodiálisis y politraumas, predisponen a esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones generales, la fiebre es una manifestación muy frecuente. La presencia de escalofríos, sudoración, anorexia, adelgazamiento, malestar general también son hallazgos frecuentes. A nivel cardíaco es muy importante el hallazgo a la auscultación de un soplo de reciente inicio. Realizada la anamnesis, es importante preguntar si el paciente en alguna oportunidad le diagnosticaron algún soplo cardíaco. Si el paciente niega esta afectación y a la auscultación se escucha un soplo, el soplo de reciente inicio asociado a fiebre tiene una alta probabilidad de ser endocarditis. También es importante que se pueda afectar a nivel reumatológico. Pueden existir lumbalgias, artralgias, mialgias. La esplenomegalia también se ha visto entre un 15 a un 50%, los infartos esplénicos, que generalmente son asintomáticos, la presencia de abscesos que clínicamente se va a caracterizar por una persistencia de la fiebre. También es importante tener los antecedentes si tiene factores predisponentes para este cuadro de endocarditis infecciosa. También es importante conocer que el intervalo entre el episodio de bacteremia inicial y la instalación de los síntomas de la endocarditis infecciosa generalmente aparecen entre 2 a 3 semanas en el 80% de los casos. La fiebre es el síntoma que más común lo vamos a ver en estos pacientes. La fiebre puede ser ausente o mínima en pacientes ancianos o en aquellos que cursan con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. También los soplos cardíacos, que se encuentran en un 80 a un 85% de este tipo de pacientes, ponen en evidencia que la lesión predisponente es a nivel valvular. Las manifestaciones periféricas en estos pacientes con endocarditis infecciosa se encuentran en menor frecuencia actualmente, ya que estas manifestaciones son más tardías y el diagnóstico de esta enfermedad generalmente se debe realizar de manera precoz. La presencia de petequias, incluso a nivel palpebral, conjuntival, en la mucosa bucal y en las extremidades, deben analizarse durante el examen físico. También las hemorragias en astillas que se presentan en los lechos unguiales. Estas hemorragias en astillas son de localización proximal y se relacionan con mayor frecuencia a endocarditis. Los nódulos de Osler son nódulos subcutáneos pequeños, dolorosos, que se desarrollan en el pulpejo de los dedos y en ocasiones se localizan más proximal
y persisten por horas hasta varios días, pero no son patognomónicos. Las lesiones de Janeway y las hemorragias pequeñas, son hemorragias pequeñas, indoloras en palmas y plantas, se originan como una consecuencia de episodios embólicos. Las manchas de Roth son hemorragias ovales en la retina con un centro pálido y es un hallazgo poco frecuente en pacientes con endocarditis bacteriana. La presencia de insuficiencia cardíaca complica estos cuadros de insuficiencia cardíaca. Esto es por una destrucción valvular, una distorsión o una rotura de las cuerdas que originan estos cuadros. También por el desarrollo de fístulas cardíacas o miocarditis o embolismo coronario pueden originar estos cuadros de insuficiencia cardíaca. Por lo que el episodio de insuficiencia cardíaca en pacientes con endocarditis infecciosa no es una manifestación frecuente, es una manifestación de riesgo, pero no es la primera que se debe sospechar. Dentro de las manifestaciones renales, la microhematuria y la proteinuria son hallazgos frecuentes. Incluso en algunos casos se pueden confundir con infecciones del tracto urinario cuando en realidad es un cuadro de fiebre reumática. Las glomerulonefritis y las nefritis medicamentosas también pueden tomarse como un diagnóstico diferencial. Los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway y las hemorragias en astillas son las manifestaciones cutáneas más frecuentemente descritas. A nivel oftalmológico, las manchas de Roth y las hemorragias conjuntivales. A nivel neurológico, en el 30% de los pacientes pueden presentar con meningitis aséptica, ictus isquémico, ictus hemorrágico, abscesos cerebrales o aneurismas micóticos. Estas manifestaciones clínicas de la endocarditis deben ser analizadas en forma general y para tener un diagnóstico certero. Dentro de los aneurismas micóticos, el 2 al 10% de los pacientes pueden presentar este tipo de complicaciones a nivel cerebral. El 1 al 5% de estos casos se presentan en las arterias cerebrales. El riesgo de mortalidad por estos cuadros oscila hasta un 60%. Los signos premonitorios de estos aneurismas micóticos son déficit neurológicos focales, una cefalea persistente, deterioro neurológico inexplicable, irritación meningi. El riesgo de la ruptura de estos aneurismas micóticos disminuye con un tratamiento antibiótico. Puede requerirse un tratamiento quirúrgico si la lesión es demasiado grande o existe el riesgo de fuga. También se debe evitar tratamiento anticoagulante en estos pacientes con aneurismas micóticos persistentes. Si estas enfermedades, si estos aneurismas persisten a pesar del tratamiento antibiótico, se debe proponer el tratamiento quirúrgico. También es muy frecuente la presencia de los embolismos periféricos. Dentro de los embolismos periféricos, a nivel renal, vaso, cerebro y de las arterias coronarias, se han encontrado en algunas autopsias. Es muy importante en la realización, en el proceso diagnóstico, la solicitud de exámenes complementarios. Dentro del hemograma se puede ver una cierta anemia normocítica normocrómica, descenso del hierro, una leucocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda, puede verse incluso un factor reumatoideo positivo, una proteína C reactiva, que también nos va a servir como
elemento a evaluar durante la respuesta al tratamiento, la gamapatía monoclonal, también tiene un valor incierto para este tipo de enfermedades. En este punto es muy importante la solicitud de hemocultivos. Todos los pacientes deben obtenerse 3 tomas de hemocultivos separados por un intervalo de al menos 1 hora. Ya no es necesario obtenerlos en los picos febriles. Se ha visto que esperar un pico febril a veces puede demorar la toma de los hemocultivos y puede retrasar el diagnóstico. Y no existe una gran diferencia con aquellos hemocultivos tomados sin pico febril. Entonces se debe realizar la solicitud de hemocultivos seriados 3 con una diferencia de 1 hora y en diferentes puntos. Por ejemplo, uno puede ser en la extremidad superior derecha, el otro en la extremidad superior izquierda y los otros en miembros inferiores. Siempre se debe tratar de evitar de iniciar el antibiótico antes de la toma del hemocultivo. Si en este caso el paciente ya recibió algún tratamiento antibiótico, se debe suspender al menos 3 días para obtener una muestra de hemocultivo. El hemocultivo, la importancia de este hemocultivo radica en que se puede aislar las bacterias comunes para esta enfermedad y que ayudan al diagnóstico. Incluso en muchos casos, el diagnóstico definitivo requiere que los hemocultivos sean positivos. La ecocardiografía, la transtorácica y la transesofágica son estudios que se deben realizar a todos los pacientes que tengan un soplo de reciente aparición y fiebre. Durante la ecocardiografía transtorácica, que es el estudio inicial, se debe evaluar la anatomía de las válvulas, especialmente las válvulas izquierdas y en menor frecuencia las válvulas derechas. En este caso se debe evaluar la presencia de una insuficiencia o la presencia de vegetaciones. Se debe ver también la formación de trombos intracavitarios que pueden apoyar este diagnóstico. Si la sospecha es alta y en la ecocardiografía transtorácica no se pudo evidenciar alguna lesión, se puede solicitar la ecocardiografía transesofágica, que es mucho más sensible y nos permite evaluar pequeños defectos a nivel de estas válvulas, mejorando la sensibilidad diagnóstica. Si en la ecocardiografía transesofágica se identifica una vegetación, el riesgo de endocarditis se incrementa. Siempre las vegetaciones en la válvula nativa van a tener las características a nivel de la ecocardiografía, van a tener una tonalidad en la escala de grises similar al miocardio. Tienen una localización en la zona de baja presión. El movimiento es caótico y aleatorio, independiente de la estructura adherida. Tienen una forma lobulada o amorfa y pueden presentarse con algunas anormalidades como abscesos o fístulas. La ecocardiografía transtorácica, que es el estudio inicial, no permite evaluar vegetaciones menores de 5 milímetros. Mayor a este diámetro sí se pueden evidenciar en la ecocardiografía transtorácica, mientras que la transesofágica permite evidenciar o visualizar la formación de vegetaciones menores de 1 milímetro, con una sensibilidad del 90 al 100% y un valor predictivo negativo de 86 al 97%. Es por eso que si existe una sospecha clínica alta, se puede solicitar un ecocardiograma transtorácico, un ecocardiograma transesofágico. El diagnóstico diferencial
En la ecocardiografía de las vegetaciones va a ser con los nódulos de Arancio, con las excrescencias de Lamb, con los fibroelastomas papilares, con cuadros de endocarditis trombótica no bacteriana, con trombos intracavitarios, con la rotura de cuerdas, nódulos de calcio y el prolapso mitral. También es importante ver que las vegetaciones en la válvula protésica en el ecocardiograma generalmente afectan, eh, generalmente los anillos y las estructuras de soporte de las prótesis son muy ecogénicas. Esto puede impedir la visualización de las vegetaciones, por lo que el trombo y el panus puede ser de difícil diferenciación y a veces requerir la, un ecocardiograma transesofágico. La endocarditis infecciosa, las principales complicaciones puede ser la perforación o la rotura de la válvula, la dehiscencia protésica de los puntos de unión con el miocardio, un pseudoaneurisma mitral. Puede haber abscesos, pseudoaneurismas o fístulas. Es muy importante reconocer estas complicaciones porque estas complicaciones pueden implicar que el tratamiento sea más agresivo, incluso un tratamiento quirúrgico. La intervención quirúrgica, la aplicación, se debe realizar cuando las complicaciones intracardíacas por endocarditis infecciosas han sido encontradas, desde las complicaciones embólicas como la presencia de un accidente cerebrovascular o la presencia de estas complicaciones a nivel valvular. También es una indicación para un tratamiento quirúrgico pacientes con endocarditis infecciosa que presentan cuadros de insuficiencia cardíaca asociados a un cuadro de disfunción valvular. Estos pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca, que no es la presentación más habitual, que ya se debe sospechar de una gran afectación a nivel valvular, tienen una mortalidad entre un 50 al 90%, por lo que el agravamiento de este cuadro de insuficiencia cardíaca puede ser una indicación de tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Cuando existe dehiscencia, es importante la cirugía de cambio valvular, de un reemplazo de la válvula afectada que que está sufriendo una dehiscencia y puede requerir un tratamiento quirúrgico de urgencia. Cuando otra opción de tratamiento quirúrgico es cuando el tratamiento antibiótico no ha sido efectivo. Dentro de los criterios mayores para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa es muy importante contar con hemocultivos positivos, con microorganismos típicos en dos hemocultivos separados, el Streptococcus viridans, bovis, cualquier microorganismo del grupo Hasex o el estafilococo aureus. También en pacientes con hemocultivo persistentemente positivo, mayor a 2 hemocultivos separados en más de 12 horas, o 3 o los 3 hemocultivos eh, que hayan sido tomados que sean positivos con una diferencia de 1 hora entre cada uno. También en el caso de que exista un hemocultivo positivo, pero se encuentre Coxiella burnetii o las inmunoglobulinas G 1 mayor a 800 también son criterios mayores. A nivel de imagen cardíaca, en la ecocardiografía, la evidencia de masas intracardíacas compatibles con vegetaciones
o la presencia de abscesos o dehiscencia protésica parcial o la presencia de una insuficiencia o regurgitación valvular nueva son los criterios diagnósticos más frecuentemente encontrados. Dentro de los criterios menores son una cardiopatía predisponente, una cardiopatía congénita o una cardiopatía estructural. La fiebre mayor a 38 grados. También se ha visto fenómenos vasculares como la embolia arterial mayor, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival o las lesiones de Janeway. Dentro de los fenómenos inmunitarios tenemos la glomerulonefritis, nódulos de Osler, las manchas de Roth o la elevación del factor reumatoideo. En la evidencia microbiológica se debe contar con la presencia de un hemocultivo o la serología más un microorganismo compatible. En relación al tratamiento, después de haber realizado el tratamiento, se debe realizar siempre un seguimiento clínico y en lo posible realizar hemocultivos. Siempre recuerden que antes de iniciar un tratamiento antibiótico, se debe preferir la toma de 3 hemocultivos. La duración del tratamiento generalmente siempre es larga, alrededor de los 28 días. Si un paciente con endocarditis infecciosa sobre una válvula nativa se opera y se le implanta una prótesis, el tiempo de tratamiento antibiótico debe corresponder al tiempo de la endocarditis infecciosa sobre la válvula protésica. Si el tejido resecado en la cirugía es positivo, se debe tratar mediante un ciclo nuevo entero de tratamiento antibiótico. Ya, durante el tratamiento en la válvula nativa por el Streptococcus viridans y bovis, la penicilina G y la ceftriaxona son el tratamiento más frecuentemente utilizado y el tiempo de duración de este tratamiento es al menos de 4 semanas. Los pacientes que tengan alguna alergia a la penicilina se puede utilizar la vancomicina también durante 4 semanas. Si la endocarditis infecciosa en válvula nativa por el Streptococcus viridans y bovis, se puede utilizar la penicilina G sódica, la ceftriaxona, asociado con gentamicina. Y en los alérgicos con la penicilina se usa la vancomicina. El tratamiento también en los pacientes que tengan una endocarditis sobre válvula protésica por este mismo estreptococo, la penicilina G y la ceftriaxona se prolongan por 6 semanas. Opcionalmente se puede utilizar la gentamicina. Durante el tratamiento con gentamicina siempre es importante recordar que se debe realizar una monitorización de la función renal. Y en aquellos pacientes con alergia a la penicilina, la vancomicina es un tratamiento, es una alternativa válida. Cuando el microorganismo identificado ha sido el estafilococo, se puede utilizar la oxacilina durante 6 semanas. En los pacientes que tengan alergia a la penicilina, se puede utilizar la gentamicina o la vancomicina, siempre realizando una monitorización de la función renal y el tiempo de instauración en este caso puede prolongarse hasta las 6 semanas. Siempre es importante que cuando exista la endocarditis por estafilococo en válvula protésica, se puede utilizar la rifampicina más la gentamicina
o en los pacientes que tengan alergia a la penicilina, la vancomicina, la rifampicina más la gentamicina, por un tratamiento mayor a 6 semanas. Los enterococos, cuando en el cultivo, en el hemocultivo se aísla enterococos, se puede utilizar, y estos son sensibles a la penicilina, se puede utilizar la penicilina G sódica con un tratamiento de 4 a 6 semanas, asociado a una gentamicina. Si el paciente refiere una alergia a la penicilina, la vancomicina más la gentamicina es un tratamiento que se debe realizar. Existen algunas situaciones donde el tratamiento debe instaurarse de manera precoz, donde no se puede esperar el resultado de los hemocultivos. En aquellos casos, si existe sospecha de una endocarditis y la persona no tiene ninguna prótesis valvular, se puede realizar un tratamiento empírico con vancomicina más gentamicina hasta tener el resultado del hemocultivo. Una vez obtenido el hemocultivo, se debe rotar al antibiótico de acuerdo a la bacteria que ha sido encontrada. Si el paciente tiene una válvula protésica, el tratamiento empírico que se debe iniciar es la asociación de vancomicina más rifampicina más gentamicina, siempre esperando el resultado definitivo del hemocultivo. En caso que el hemocultivo tampoco aporte eh, una bacteria determinada, se debe, de acuerdo al cuadro clínico, mantener este tratamiento hasta la mejoría del paciente. Como es el caso de la endocarditis con hemocultivos negativos. En estos pacientes se puede sospechar del grupo HASEC. También esto se ve frecuentemente en aquellos pacientes que han sido tratados con un antibiótico previo. También se debe sospechar que son causados por microorganismos de lento crecimiento, que son el grupo HASEC, como son el Haemophilus, el Actinobacillus, el Actinocitmeten comitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corredens y Quingilla quingae. La Neisseria gonorrhoeae y la nocardia también son bacterias de lento crecimiento y también se puede sospechar en aquellos pacientes que cursen con hemocultivos negativos. Generalmente la vía de ingreso de los enterococos es por vía de cateterismo, por punciones a nivel de la piel. Para la profilaxis de endocarditis infecciosa, se recomienda esta profilaxis en aquellos pacientes que tengan válvulas protésicas o material protésico eh, en regiones valvulares, que los pacientes que hayan tenido una endocarditis infecciosa previa, los pacientes con cardiopatías congénitas, como los shunts y los conductos paliativos, cardiopatías congénitas reparadas, las cardiopatías congénitas reparadas en los que persiste un defecto residual en el mismo sitio o adyacente al parche o el material protésico, o aquellos pacientes que sean receptores de un trasplante cardíaco y que puedan desarrollar una valvulopatía. La profilaxis para endocarditis infecciosa es especialmente dada en los procedimientos dentales, respiratorios y de genitourinarios. Todos los procedimientos dentales que involucren manipulación del tejido gingival o de la región periapical deben recibir profilaxis antibiótica en este tipo de pacientes, en los que tengan la predisposición. También aquellos que van a realizar algún tratamiento en vías respiratorias
que necesiten una incisión o biopsia de esta mucosa pueden requerir este tipo de profilaxis. Aquellos pacientes con procedimientos genito-urinarios deben tener la profilaxis para endocarditis. Generalmente los medicamentos utilizados para esta profilaxis va a ser la amoxicilina, la cefazolina o la cefalexina. El tratamiento quirúrgico es indicado cuando existe cuadros de insuficiencia cardíaca o una insuficiencia valvular aguda, evidencia de la extensión perivalvular, infección persistente, embolismos recurrentes, vegetaciones obstructivas o que sea un microorganismo con escasa respuesta al tratamiento antibiótico.